Bienvenidos y bienvenidas a Virginia Marimba Stories, mi canal de YouTube donde hablo tanto de la marimba como de su música. En mis primeros vídeos he ido hablando de algunas de las piezas más importantes dentro del repertorio de la marimba, pero hoy me gustaría introduciros este instrumento en un género musical diferente, la música de videojuegos. Por lo general, la percusión ha sido utilizada a menudo y es algo que se puede notar muy fácilmente. Pero en cambio, si hablamos de la marimba más específicamente, es más difícil identificarla. Esto ocurre sobre todo en las bandas sonoras de videojuegos más antiguos, ya que los compositores no tenían la biblioteca de sonidos que tienen a día de hoy, que tiene muchísima más calidad. Aún así, hoy vengo a haceros un top 5 de las bandas sonoras de videojuegos que más incluyen a la marimba dentro de su música. Empezamos. En el número 5 tenemos a Zelda. The Legend of Zelda es una de las sagas de videojuegos más famosas de su historia. Comenzó en 1986 y desde entonces se ha convertido en una de las sagas de videojuegos de Nintendo más vendidas. La música que estáis escuchando ahora mismo pertenece al último videojuego de esta saga, The Legend of Zelda Breath of the Wild, el cual marcó un antes y un después. Esto se debe a que es el primer videojuego de Zelda de mundo abierto, es decir, que tú puedes moverte a través de todo el videojuego sin seguir una historia estricta y ayudándote de un mapa. Aunque muchos de vosotros, cuando penséis en la música del Zelda, el primer instrumento que se os venga a la cabeza sea la ocarina, la marimba también es un instrumento muy utilizado en esta música, tanto en la melodía en sí del videojuego como en algunos de los sonidos que se pueden percibir mientras jugamos. El compositor general de la banda sonora de Zelda es Koji Kondo, pero para la música principal de este juego los compositores fueron Manaka Kataoka, Yasuaki Bata y Hajime Wakai. Y vamos al número 4. En este puesto tenemos a Donkey Kong. Donkey Kong es uno de los personajes más conocidos de Nintendo y aparece en numerosos videojuegos, desde su estreno en 1981 como enemigo del personaje de Nintendo más conocido, Mario. La música que estáis escuchando ahora mismo pertenece al Donkey Kong Country Tropical Freeze. Este juego se hizo en un principio para la Wii U, pero más tarde fue remasterizado para la Switch, al igual que el anterior Zelda. Tanto la música del Donkey Kong como la de muchos otros juegos de plataformas utiliza muchísimo la marimba. Y, al contrario que en otros videojuegos de los que hablaré más tarde, en este su principal función es la de acompañar a otros instrumentos, como por ejemplo el steel drum, otro instrumento de percusión muy utilizado por los compositores de música de videojuegos. Referente a la música de este videojuego, el compositor fue David Wise. Número 3. Animal Crossing. El Animal Crossing es un juego de simulación de vida de Nintendo. El tema que estamos escuchando ahora pertenece al Animal Crossing New Leaf, en el cual trabajaron 3 compositores: Manaka Kataoka, Atsuko Asahi y Katsumi Totaka. Respecto a esta saga es alucinante porque prácticamente en todos sus temas incluye a la marimba como un instrumento de acompañamiento o de melodía. Además se nota que la tiene muy presente ya que incluso la incluyen en el propio videojuego. Y llegamos al número 2. Aquí tenemos a Banjo-Kazooie. El Banjo-Kazooie es uno de los videojuegos de plataformas más aclamados de todos los tiempos. Apareció por primera vez en 1998 y podemos seguir disfrutando de él hasta el día de hoy, ya que su personaje principal, Banjo, aparece en el videojuego Super Smash Bros. Ultimate. El compositor de su banda sonora es Grant Kirkhope, el cual también es el compositor de la música que estáis escuchando ahora mismo, que pertenece a Banjo-Tooie, la secuela del juego. Respecto a su música, parece prácticamente una oda a la marimba y a la percusión, ya que en casi todos sus temas aparece tanto la marimba como el vibráfono, el xilófono o la lira haciendo la melodía principal. Además, algo interesante de este videojuego es que hace un par de años fue cambiado por otro videojuego, el Yooka-Laylee, en el cual también trabaja como el compositor Grant Kirkhope, además de Steve Barkey. Aunque el Banjo-Kazooie haya tenido un sucesor espiritual, por así decirlo, se sigue notando muchísimo la influencia del Banjo-Kazooie y del Banjo-Tooie, tanto en el estilo musical como en el estilo de instrumentos que utilizan para la banda sonora. Y me imagino que ahora los más entendidos de los videojuegos os estaréis preguntando por qué no he hecho un top 5 de bandas sonoras de videojuegos de Nintendo, ya que todos los videojuegos de los que he hablado pertenecen a esta marca. Pero os hago un spoiler: el siguiente videojuego no es de Nintendo. Y como no podía ser de otra manera, en el top 1 tenemos a Crash Bandicoot. Crash Bandicoot es otra de las sagas más aclamadas de todos los tiempos, y su nombre proviene por el personaje principal de esta saga. Esta saga se creó en 1996 por la desarrolladora Naughty Dog y tenía el pretexto de darle a Sony una mascota para su nueva videoconsola, la PlayStation. Aún así, esto nunca llegó a ocurrir oficialmente, ya que Naughty Dog pactó con otras desarrolladoras como Universal Interactive. El compositor de la banda sonora de Crash Bandicoot es Josh Mansell. Y bueno, ¿por qué está Crash Bandicoot en el número 1? Pues para empezar, porque incluye a la marimba en la mayoría de sus piezas. Pero diréis, bueno, pero otros videojuegos también. Ya, pero este videojuego
También la incluye como instrumento melódico principal en su intro, que al final pues acaba siendo por lo general una de las melodías más características de los videojuegos. Por eso he decidido darle el número 1. Bueno, espero que este top 5 de bandas sonoras de videojuegos que más utilizan la marimba os haya gustado y que a partir de ahora seáis capaces de reconocerla cuando la escuchéis mientras jugáis. Aún así, a los que no sois muy aficionados a los videojuegos, os recomiendo que escuchéis su música, ya que, sobre todo en los últimos años, ha ido evolucionando hasta llegar a tener un grandísimo nivel. Si queréis escuchar esta música, pero no queréis jugar a videojuegos, os recomiendo que la escuchéis, por ejemplo, con orquestas que se dedican a tocar música de videojuegos, como la Orquesta de Videojuegos de Francia, la cual se fundó en 2008 y se dedica exclusivamente a interpretar música de videojuegos. Si no, también tenéis, por ejemplo, The British Video Game Music. En este álbum lo que hizo la Filarmónica de Londres fue realizar unas reorquestaciones clásicas de algunos de los temas más conocidos de los videojuegos, como del Super Mario Bros., del Call of Duty o del Halo. Este álbum salió en 2011 y, debido a su éxito, hicieron uno más al año siguiente. Así que os dejaré por aquí debajo los enlaces tanto para la orquesta de videojuegos francesa como para los álbumes. Y esto es todo por hoy, espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo interesante. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribiros a mi canal y comentad qué os ha parecido, así como si queréis que siga haciendo vídeos de este estilo hablando de bandas sonoras de videojuegos o bandas sonoras famosas de películas o de series donde también aparece la marimba. Muchas gracias por escucharme y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.